Saludos a todos, yo soy Yahvé Alexander y bienvenidos una vez más a su podcast El Camino de los Reyes, donde seguimos con la serie de El viaje del héroe. Esta vez va a ser un capítulo especial porque el quinto paso es el primero de ellos, el primero de los pasos que va más allá del umbral. Recordemos que el héroe va de lo conocido a lo desconocido, de lo ordinario a lo extraordinario. Y obviamente entre uno y otro pues hay una frontera, una línea divisoria. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el héroe cruza el umbral, cómo se atreve a pasar de lo que ya conoce pues a un mundo mucho mayor, lleno de peligros y lleno de recompensas. Y digamos que es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Es aquí donde en realidad comienza el viaje. Podríamos decir que todo lo anterior había sido una preparación para el mismo. Y ahora es donde el viaje comienza. Pero bueno, vamos a iniciar. El quinto paso es conocido como el encuentro con los amigos, compañeros, enemigos, rivales y las pruebas. Vamos uno por uno. A mí el ejemplo que más claro me parece es el ejemplo de Harry Potter. Cuando Harry cruza el andén 9 3/4, que vendría siendo la representación del umbral, él accede a un mundo de maravilla, él accede ya al mundo mágico, donde las cosas comienzan a ponerse extrañas, donde las cosas comienzan a ponerse maravillosas. Y donde también, sin que él lo sepa en ese momento, pues comienza a haber riesgos, ¿no? Porque, voy a decirlo de una vez, si alguien de los que me está escuchando tiene la idea equivocada y la idea errónea de que el viaje del héroe es un viaje, un paseo por la playa, un paseo por el campo, pues no. Los héroes necesitan retos, necesitan peligros. Y es precisamente aquí donde comienzan esos riesgos. Pero al principio del viaje, Harry, al cruzar el umbral, él se sube al expreso, al tren, y se sienta, y lo primero que hace es que conoce a Ron, conoce a quien va a ser uno de sus grandes compañeros de viaje. Después conoce a Hermione, ¿no? Que también va a ser una de sus grandes compañeras de este viaje. Ojo aquí, ojo que estos chicos, aunque nosotros en la obra de Harry Potter hemos estado viendo el viaje de Harry, para nosotros es el protagonista, para nosotros es nuestro héroe, ojo que tanto Ron como Hermione también están haciendo su viaje del héroe. Ellos también están cruzando su umbral, ellos también están encontrando sus compañeros y ellos también están ya dentro del mundo de lo desconocido, dentro del mundo extraordinario, que en el caso de Harry Potter pues sería el mundo mágico, ¿no? Claro que cada personaje es distinto, claro que cada personaje trae sus propias particularidades y aunque la historia se parece, pues no es exactamente igual. En el caso del Señor de los Anillos también tenemos otro ejemplo muy bueno, que es el caso por ejemplo de los hobbits, ¿no? Frodo no sale de la comarca solo, él sale acompañado de Merry, Pippin y Sam, que son sus grandes amigos de toda la vida y que serán también a su vez los grandes compañeros de su viaje, ¿no? Más adelante conocerán otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, Harry en Hogwarts conocerá a otros personajes que a lo mejor no son tan presentes, pero que cumplen su función. Por ejemplo, aquí está Ginny, que será su pareja, Neville, que será un compañero también fiel o leal, y otros muchos también. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pues conocerán más adelante bueno, ya conocen a Gandalf, pero se les unirá en el viaje, conocerán a Aragorn, conocerán a Boromir, conocerán a Legolas, conocerán a Gimli, que son otros compañeros, ¿no? El viaje del héroe no se debe hacer solo, sí se puede hacer solo, y de hecho hay tramos de soledad, pero en la vida real necesitamos a los otros, necesitamos a nuestros compañeros, necesitamos a nuestros amigos. En la vida práctica, lo más común es, por ejemplo, cuando entramos a la escuela, muchas veces cuando somos jóvenes, ahí es donde se desarrollan nuestras primeras grandes amistades, ¿no? Nuestros compañeros de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad. Ahí es donde vamos a conocer a grandes amigos que nos van a acompañar, ya sea por esa etapa de la escuela o incluso hay muchas otras amistades pues durante mucho más tiempo, ¿no? Hay amistades que trascienden los propios límites donde fueron encontradas, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante porque cuando el héroe sale al mundo, digamos, más allá de su zona de confort,
comienzan a aparecer otros. Comienzan a aparecer otras personas que están allí, vamos a decirlo así, para ayudar al héroe en su viaje. Ojo, hay algunos compañeros que son muy breves, hay algunos compañeros que nos acompañan un tramo muy pequeño, hay otros compañeros que nos acompañan durante muchos años y finalmente nos tenemos que separar, y hay otros compañeros que se quedan hasta el fin de nuestros días. Y aquí es donde quiero poner un ejemplo de la vida práctica de uno de mis clientes, que ya he platicado de él en este podcast, que es Ángel. Ángel es un chico de ahora, creo que tiene unos 19 años. Él era o es una persona introvertida, lo cual no es ningún problema, pero siempre tuvo este tema de que le faltaba como una actividad, como una acción. Él tendía mucho a aislarse, ¿no? A encerrarse dentro de sí mismo. Entonces, platicando con sus papás, se le dijo pues que entrara al box, por ejemplo. A él le llamaba la atención el boxeo, y entonces pues se determinó que entrara al box. La primera vez que él fue al box, cuando estaba enfrente de la puerta, ¿no?, del box, él no se atrevió a entrar. Vio que había mucha gente, vio que había muchos desconocidos y como que le dio miedo, ¿no? Entonces le dijo a su papá que no y se regresó, o sea, no quiso entrar. Ahí podríamos decir que falló en cruzar el umbral. Eso fue antes de que yo trabajara con él. Ya después, trabajando con él, yo lo acompañé al box, lo invité al gimnasio donde yo practico. Ahí es donde el mentor aparece, en este caso sería yo, y yo atravieso el umbral con él, ¿no? Le digo, vámonos juntos, crucemos el umbral juntos. Para él fue más fácil, ¿no? Entonces él, al cruzar el umbral, comienza el mundo desconocido. En este caso pues es el mundo del box. Él es desconocido porque él es un chico que pues juega videojuegos, va a la escuela, digamos que tiene una vida común, normal entre comillas, y para él pues todo el tema del box pues es algo nuevo, porque hay cierto lenguaje, ciertas personas, ciertas prácticas que para él en ese momento eran desconocidos. Obviamente en el box hay más gente, hay compañeros, ¿no?, que para él eran desconocidos. Entonces pues empezamos a practicar, comienza a aprender las bases. Ahí es donde el mentor comienza el entrenamiento, lo pone en contacto con su talismán, que en este caso es pues el boxeo. Y Ángel después se muda de ciudad, va a la ciudad donde vive su madre, pero él quiere seguir con el box. Ojo que ahí yo ya me separo de él, tengo contacto con él de forma digital, pero entonces él ya no tiene mi ayuda, él ya no tiene mi compañía. Digamos que el mentor le dio el empujón, pero cuando él se va a casa de su madre, pues ya no tiene ese apoyo mío, por así decirlo. Entonces cuando él está allá en la ciudad donde vive, él quiere entrar al box, y entra al box solo. Ya digamos que un poquito es más fácil para él porque ya había cruzado el umbral antes, entonces ya conocía el mundo, ¿no? El mundo desconocido, antes desconocido para él, ahora conocido. Y aquí es donde viene el punto. Él tiene un primo. Este primo, en su propio viaje del héroe, que él vive en otra ciudad, que se llama Gabriel, que les mando un saludo a los dos porque sé que me escuchan. Gabriel va a vivir a casa de Ángel, es decir, de su mundo ordinario pasa a su nuevo mundo extraordinario, se encuentra con su primo y se encuentra con el boxeo. Y entonces ya no solo es Ángel quien va al box, sino ahora son Ángel y Gabriel, los dos primos, ahora se acompañan al boxeo. Ahí es donde uno encuentra un compañero en el otro, y ahí es donde ambos conocen pues este mundo de una forma acompañada. Ya es más fácil para ellos, porque cuando uno tiene flojera, el otro lo anima, y cuando el otro tiene flojera, el otro lo anima. Y claro, hay veces que los dos han tenido flojera y no han ido al boxeo, pero también hay veces donde los dos se han apoyado y se han motivado. ¿Qué es lo que sucedió? Que un amigo de su escuela, un tercer chico, les pregunta o se da cuenta, bueno, ¿y ustedes qué hacen en la tarde? No, es que vamos al box y muy emocionados y nos gusta y esto y lo otro. Y entonces este chico agarra y dice, oigan, pues yo también quiero ir. Y se agrega al box y ya son 3. Vamos viendo cómo el equipo se va incrementando, ¿no? Y entonces eran 3 amigos, y entonces este tercer amigo, que se llama Kevin, tiene otro amigo, creo que también es su primo o algo así. Entonces este otro primo les dice, oigan, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué platican de box? No, es que vamos al box los lunes, miércoles, viernes. Oye, pues yo también puedo ir. Y también va, y ahora ya son 4. Y fíjense cómo, vamos un poquito para atrás, cómo de pasar de que Ángel estaba
solo, ante un umbral desconocido, que fue este primer intento de aprender box, como ahora ya son 4 amigos que van todos en bola a practicar el boxeo. Ese es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? En Star Wars, por ejemplo, cuando Luke sale del planeta, que sale acompañado de su mentor, que sería Obi-Wan, pues pronto conoce a Han Solo, pronto conoce a Leia, ¿no? Y aquí es donde viene algo muy interesante. Yo lo platicaba con Gabriel el otro día. Los compañeros no son iguales al héroe, porque no tendría sentido, ¿no? A mí me gustan mucho los videojuegos tipo RPG, no sé si los conocen, tipo Final Fantasy, es una de mis sagas de videojuegos favoritas. Y también me gusta mucho, por ejemplo, los juegos de rol Calabozos y Dragones. Ahí está este concepto de las clases, ¿no? Como que hay guerreros, magos, ladrones, caballeros, hechiceros, y cada personaje o cada tipo de personaje tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? Por ejemplo, los guerreros son muy buenos pegando, pero no tienen magia. Los magos son lo opuesto, tienen magia, pero son muy débiles físicamente. Entonces, en realidad, todos los personajes del equipo tienen diferentes pros y contras, diferentes habilidades y cosas en los que no son buenos. Y para eso son los compañeros que encontramos en el camino. Para eso son estas alianzas que vamos forjando, porque el héroe no puede solo. O quizás sí puede solo, pero le sería mucho más difícil, ¿no? Y también, hay que decirlo, el camino sería un poco más gris. Cuando nosotros nos aventamos al mundo, y aquí es donde recuerdo a Don Willy, ¿no? Quien escuchó el capítulo de Don Willy va a saber quién es. Don Willy me dijo una frase cuando yo estaba a punto de emprender mi viaje del héroe, cuando iba a cambiarme de ciudad a otra. Algún día les voy a contar toda esa historia. Yo me acuerdo perfectamente que yo le dije, es que tengo miedo porque me voy hacia lo desconocido, me voy a una ciudad diferente, lejos de mi familia, lejos de todo lo que conozco, lejos de ustedes, ¿no? De mi clan, de toda esa, vamos a llamarle, sociedad que habíamos creado. Tengo miedo de estar solo. Y él me dijo una frase que nunca olvidé. Me dijo, encontrarás compañeros en el camino, ¿no? Y eso me dio ánimo y dije, va, ¿no? Como que me dio esperanza. Y la verdad es que así ha sido, ¿no? Con el paso del tiempo, pues mi viaje, que ha sido largo, he conocido a muchísimos compañeros, a muchísimos amigos, amigas, aliados que me han ayudado en el camino, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto y tienes un poco de miedo de cruzar el umbral solo, recuerda la historia de Ángel, recuerda mi propia historia, y ahora te digo a ti las palabras que Don Willy me dijo: vas a encontrar compañeros en el camino. Lo cierto es que hay otros allá afuera exactamente haciendo el viaje que tú, exactamente en el mismo punto que tú. En Harry Potter es como muy obvio porque son como las generaciones de la escuela, ¿no? Entonces hay otros héroes, otros pequeños magos que también tienen que entrar a Hogwarts, ¿no? Que también están haciendo el viaje, que también están cruzando el umbral en este momento, aunque tú no los conozcas. Y que a su vez ellos también tienen tus miedos, las dudas, todo lo que tú tienes, ellos también lo tienen. Y que lo están haciendo. Entonces es más que evidente que se van a encontrar en el camino. Se van a encontrar porque están exactamente en el mismo camino. Y del otro lado también, por ejemplo, en Star Wars estaba este mal que es el Imperio, ¿no? Y había una lucha con el Imperio. En realidad Luke no inicia la lucha, Luke se une a la lucha. Por ejemplo, la misma princesa Leia ya estaba luchando, ella ya estaba en ese camino, ¿no? Digamos que Leia había empezado su viaje del héroe antes que Luke. Y cuando se encuentran, cuando se conocen y hacen equipo, en realidad es que hay gente que está luchando por la misma causa que tú. El otro ejemplo es Matrix. En Matrix también hay, bueno, el mundo desconocido es más que evidente, que cuando Neo se toma la pastilla y despierta, cruza el umbral, él se adjunta a la nave de Morfeo, y en la nave de Morfeo ya hay otros personajes, ya hay otros que también están librando la lucha a la cual Neo se va a adscribir. Si tú te metes a practicar un deporte, un arte, la misma escuela, hay otros ahí, hay otros que también ya lo están haciendo. Entonces, el viaje no es solitario.
Hay momentos de soledad, hablaremos de eso más adelante. Hay momentos donde se recorre el viaje solo. Hay momentos donde los compañeros se quedan en el camino por varias razones. Pero como norma general, si tú te atreves a cruzar el umbral, que es un acto individual y por lo tanto solitario, encontrarás compañeros en el camino. El camino otros lo están haciendo, otros van hacia donde tú vas y otros están luchando exactamente la misma lucha que tú estás librando. Pero aquí vamos a complicar un poco las cosas. Rivales y enemigos. Decía yo que el viaje del héroe no es un viaje, no es un paseo por la playa, no es un paseo por el campo. Harry en ese tren conoce a Hermione, conoce a Ron, pero también conoce a Draco. También conoce al que será su primer gran rival. Es curioso porque, si se dan cuenta, Draco es un igual a Harry. Él también es un niño que va a Hogwarts, que está atravesando el umbral, que va por primera vez al mundo desconocido, etcétera, etcétera. Pero Draco es antagónico, es decir, se le opone. Ojo, la palabra antagónico no necesariamente es sinónimo de villano. A veces sí, a veces no. Un villano es alguien, vamos a decirlo así, que hace el mal, per se. Un personaje antagonista es una persona que se opone a nosotros. Ejemplo más evidente, en un arte marcial, cuando tú te enfrentas a un rival, ese rival es antagónico a ti porque él quiere ganar la pelea que tú también quieres ganar, pero no es un villano. No creo que esa persona que está ahí en el ring quiera matarte, ¿no? Es un deporte. Digo, yo sé que la historia de Draco pues, se desarrolla, pero el punto es que nosotros, además de compañeros, también conocemos rivales y enemigos. Es decir, en este camino que nosotros transitamos, también va a haber personas que lo van a obstaculizar, van a ponernos las cosas difíciles, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, en el caso de Draco es más que evidente, ¿no? Simplemente es un chico que trae estas ideas, ¿no? De los sangre limpia, y su padre es así como que servidor de Voldemort, entonces trae como cierta cultura, cierta ideología que es opuesta a la de Harry. Y eso nos va a pasar a nosotros también. Nosotros, cuando hacemos el viaje, salimos con un set de reglas, con una ideología, con un pensamiento, y no todo el mundo va a compartir ese pensamiento. No todo el mundo, va a haber personas que se les haga atractivo, en caso de nuestros aliados, va a haber personas que no les importe, y va a haber personas que sí se van a oponer a nosotros. Y aquí comienzan los rivales, ¿no? Aquí comienzan a aparecer. Por ejemplo, en el caso de Matrix, spoiler, es una película que tiene 20 años, pero spoiler, uno de los miembros de la tripulación, que es Cypher, era un traidor. Entonces muchas veces también pasa eso. Muchas veces el rival o los rivales es muy evidente. En el caso de Draco con Harry, pues es muy obvio que eran ellos, ¿no? Pero en el caso de Matrix hay una traición. En el caso de Matrix, quien creímos nuestro compañero termina siendo nuestro rival. También sucede. La enemistad, la traición son parte del camino del héroe. Va a suceder. Y no lo digo como para asustarlos, por así decirlo, sino para que se vuelvan como paranoicos, sino más bien para que estén preparados. La pérdida de uno de los compañeros es muy presente en el viaje del héroe. Ahora, cuando digo pérdida, a lo mejor estamos pensando en algo muy trágico, ¿no? Como una traición, una muerte, que sí, puede suceder. Creo que todos, bueno, no sé si todos, pero al menos yo sí hemos perdido amigos en el camino por muerte, por traición. Pero también a veces se separan. Yo precisamente hablaba con Gabriel, el primo de Ángel, el otro día. Y le decía que en El Señor de los Anillos hay... porque ellos se tienen que cambiar ahorita de gimnasio de box precisamente, ¿no? Y platicando con Ángel salió así, oye, pero a lo mejor nos separamos, ¿no? O sea, a lo mejor el nuevo gimnasio queda un poco más lejos y no todos, o sea, no... A lo mejor los 4 no podemos ir al nuevo gimnasio. Y yo le ponía el ejemplo en El Señor de los Anillos. Al final de la primera película, la comunidad del anillo se separa, ¿no? Algunos se van para la izquierda y otros se van para la derecha por las circunstancias en las que están viviendo. Y en la vida también sucede eso. En la vida a veces nos separamos de nuestros amigos. El ejemplo más evidente es en la escuela. Tú puedes tener un gran amigo en la escuela
Y cuando acaba la escuela, pues simplemente uno va a ir a la otra, a una escuela, y el otro va a la otra, o uno se cambia de ciudad, o los padres se mudan, y es momento de separarnos, ¿no? Lo cual pues es doloroso, es un duelo, porque bueno, hay compañeros que pues que nos acompañaron, valga la redundancia, bastante en el camino. Si eso es doloroso, imagínense ahora una traición, ¿no? Una traición o una muerte también es parte del viaje del héroe, que va dejando hueco y mella, ¿no? En los pues en el héroe, pero es parte del viaje. Entonces es muy común que en nuestro viaje nosotros encontremos enemigos, gente a la cual le caigamos particularmente mal, gente que, dependiendo nuestra disciplina, nuestro campo en el que nos movamos, van a estar activamente en contra de nosotros. Repito, en las artes marciales, pues bueno, va a llegar un momento donde va a ser un torneo y pues enfrente vas a tener a otro. Que ok, a lo mejor no te quiere matar, pero sí va a querer lastimarte. Aquí estoy pensando en Karate Kid, ¿no? En este personaje Johnny Lawrence, ¿no? Como Daniel LaRusso, que también esa película, dicho sea de paso, es un gran esquema del viaje del héroe. Pues Daniel LaRusso, cuando entra en este mundo del karate, pues se enfrenta, conoce a Johnny Lawrence, que, ojo, él pertenece como a un mundo oscuro, por así decirlo, ¿no? El Cobra Kai, mientras el dojo de Miyagi-san es como, vamos a decirlo así, luminoso. Se nos presenta el dojo de Cobra Kai como como oscuro, ¿no? Un maestro, hay un mentor, pero es un mentor violento, agresivo. Hay un héroe, que es Johnny Lawrence, ¿no? Pero también es violento y agresivo, y llega el punto donde pues los dos héroes, entre comillas, se enfrentan. Que claro, como nosotros estamos viendo la película del lado de Daniel, pues para nosotros él es el héroe y el otro es el antagonista. Yo sé que hoy en día con esta serie de Cobra Kai pues se han como reinterpretado el mito. Eso es otra cosa que los mitos tienen, que se van reinterpretando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un libro que se llama El último anillo, si no me equivoco. Fue escrito por un ruso. Este libro es la historia del Señor de los Anillos, pero desde la perspectiva de los orcos, es decir, del otro lado de la cámara, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante porque obviamente nos habla de, obviamente los orcos no pensaban que nosotros somos malos, ¿no? Porque en realidad el bien y el mal pues son conceptos abstractos. Entonces, ese libro es muy interesante porque nos cuenta toda la historia del Señor de los Anillos desde la perspectiva de los orcos, y obviamente tú empatizas con los orcos. Ellos te dicen de que Sauron quería producir industria, hacer trabajos, ¿no? Porque las razas que nosotros llamamos buenas, pues los oprimían. Eso es un ejercicio interesante. Obviamente dicen por ahí, ¿no? que todos somos héroes en nuestra propia historia, y eso es correcto. Al inicio yo les decía que cuando el héroe cruza la frontera al mundo extraordinario, el mundo extraordinario se complica. Porque cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, en nuestro mundo conocido, las cosas parecen muy claras, ¿no? Nuestra religión, la educación que nuestros padres nos dieron, nuestra visión del mundo, parece que tienen las cosas ordenadas, ¿no? Parece que todo es como muy evidente. Cuando salimos al mundo extraordinario, al mundo desconocido, y vamos conociendo a nuestros aliados, a nuestros rivales, nos vamos a dar cuenta que el mundo es un poco más complejo, ¿no? Que no era tan simple como nosotros mismos nos hicimos creer o nos educaron para creer. Cuando Neo despierta al mundo real, se da cuenta que pues, hay una serie de jerarquías, hay una serie de elementos, ¿no? que él no conocía, y son los otros quienes se los explican. En el mundo, por ejemplo, en Harry Potter, Ron pertenece a un linaje, ¿no? de magos. Entonces él como que le ayuda a Harry, ¿no? a entender un poco más el mundo, ¿no? Entonces todo se vuelve más complejo, y es ahí donde el carácter del héroe se pone a prueba, y es precisamente ahí donde los compañeros son sumamente útiles, y es ahí donde aparecen los rivales, porque en esta complejidad puede aparecer esas fuerzas antagónicas. Ahora, hay de rivales a rivales. Hay una figura que más adelante vamos a platicar, pero la adelanto un poco, que es la del Caballero Negro, así se le conoce en los mitos, ¿no? El Caballero Negro, el ejemplo evidente es Darth Vader. Darth Vader es el ejemplo perfecto del Caballero Negro. El Caballero Negro es
Decía yo hace rato que hay de rivales a rivales, hay rivales que no te quieren hacer daño, que simplemente están ahí para conseguir el premio que tú quieres. Pero lo cierto es que hay enemigos que sí te quieren hacer daño. Hay personas o fuerzas, ¿no?, que sí están ahí para detenerte por completo. Llámese crimen, llámense rivales deshonestos, llámense traiciones que el objetivo es destruir tu vida. Eso sí sucede. Hay fuerzas allá afuera, en el mundo desconocido, vamos a llamarlas así para simplificar, que son fuerzas del mal, que son fuerzas oscuras. Una cosa es Draco y otra cosa es se me fue el nombre del villano de Harry Potter. Uf, no puedo creerlo. No quiero buscarlo en Google. Ustedes ya saben quién es. Ahorita me acuerdo. Una cosa es los Stormtroopers y otra cosa es el Emperador. Voldemort. Ya me acordé. No, una cosa es Draco, que al final de cuentas es un niño educado en un sistema, y otra cosa es Voldemort, un hechicero oscuro que activamente está buscando matar a Harry Potter. Una cosa es un Stormtrooper, otra cosa muy diferente es el Emperador Palpatine. Una cosa es Cypher en Matrix, que es un humano que quiere ser reconectado a la Matrix. Eso va a dar para un podcast. Y otra cosa pues es las máquinas que quieren esclavizar a la humanidad. Generalmente el héroe no encuentra a esta figura antagónica tan pronto en su camino. A lo mejor a veces hay como vistazos, ¿no? A veces hay como pequeñas menciones, por así decirlo. Nosotros mismos podemos, como sobre todo cuando somos muy jóvenes, pues no entendemos mucho de las fuerzas, ¿no? No entendemos que existe el crimen, no entendemos que existe, no sé, sistemas opresores, no entendemos que existen personas que realmente son capaces de hacer daño. Generalmente cuando tomamos conciencia de ellos es cuando hay una gran tragedia, ¿no? O cuando nos pasa algo muy muy grave, que también es una parte del viaje del héroe. Aquí entra el tercer punto, que son las pruebas. El héroe va encontrando pruebas en el camino, ¿no? Cuando salimos, cuando cruzamos el umbral, conocemos a nuestros compañeros, conocemos a nuestros primeros rivales, pero también comienza a haber pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas? Pues por ejemplo los exámenes de la escuela, los torneos de artes marciales, para la gente que estudia música, una presentación. Ahí es donde el héroe pues de pronto siente nerviosismo, siente miedo, siente ansiedad, no se siente preparado. Por ejemplo un combate de box pues te va a lastimar físicamente. Cuando te subes yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes practicar 1000 años en el gimnasio y puedes ser muy bueno, pero en el momento en que te subes al ring, que el ring es un elemento extraño, un elemento desconocido, siempre pongo el mismo ejemplo. Para los que no se han subido a un ring, el piso del ring no es sólido. Es una lona que está estirada y tiene cierta plasticidad. Entonces en el momento en que pones un pie ahí, dices, espera, esto es raro, ¿no? No estás acostumbrado a sentir ese tipo de poca solidez. Y ya desde ahí es un reto nuevo. Ahora, súmale a eso que hay una persona en la otra esquina que quiere golpearte. Ese es otro reto. Y tú puedes practicar muchísimo tiempo en el gimnasio y ser muy bueno y saberte todas las combinaciones y todos los golpes, pero en el momento en que estás en el ring y suena la campana se te olvida todo. Todo se te olvida. Comienzan las dudas, comienzan los miedos, comienza la ansiedad, comienzan muchísimas cosas, ¿no? Y si el otro cuate ya tiene experiencia y viene sobre ti tirándote golpes, pues obviamente se te olvida aún más. Ahí es donde se activa el instinto, ahí es donde se activa el entrenamiento. Para las personas que son oradores o que cantan o que de alguna forma trabajan ante un público, creo que es muy común este tema de que te quedas en blanco, ¿no? De que estás ahí con tu instrumento mirando a la gente y se te olvida todo, ¿no? Esa es una primera prueba que hay que ir superando, ¿no? Cada disciplina, cada camino tiene sus diferentes pruebas. A veces no son pruebas, digamos que naturales de nuestro camino, sino a veces, por ejemplo, son enfermedades, falta de dinero, las mismas traiciones, broncas de los otros amigos, ¿no? Los compañeros, pues ellos también tienen una vida, también tienen sus complejidades, también están en un momento en su viaje del héroe. Y a veces a lo mejor la prueba no es nuestra, sino del otro. A lo mejor tenemos un examen muy importante y a mi cuate le rompieron el corazón en ese preciso momento y está llorando y hay que apoyarlo.
y por apoyarlo me desvelo toda la noche y no puedo estudiar, entonces al otro día es el examen. La vida está llena de complejidades, es parte del camino, ¿no? Aquí me repito un poco diciendo, el viaje del héroe no es un viaje sencillo, pero las pruebas son ese toque, vamos a llamarlo así, que le va poniendo tanto sabor a la vida, pero también a su vez hace que el héroe vaya subiendo de nivel, ¿no? Por ejemplo, en los videojuegos, en los RPGs, está muy este concepto de subir de nivel, ¿no? Matas cierta cantidad de monstruos y subes de nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y mientras vas accediendo, vas subiendo de nivel, vas accediendo a nuevas habilidades, a nuevos hechizos, a nuevos poderes, a nuevas magias, ¿no? Bueno, es que en la vida también es así. Vas superando pruebas, vas enfrentándote a enemigos, vas enfrentándote a rivales con la ayuda de tus compañeros, vas ganando conocimientos, vas ganando experiencia, vas ganando fortaleza, vas ganando habilidades que te van a ir sirviendo. Y si la pregunta es, bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué quiero ganar de nivel? ¿Para qué quiero ganar habilidades? ¿Por qué? Porque el Caballero Negro, ese gran enemigo, se va a presentar. Imagínense ustedes si en el momento en que Luke conocía a Obi-Wan, salía de Tatooine, ahí se enfrentará a Darth Vader. Pues lo iba a destrozar, porque Luke no tenía la preparación. Lo mismo Harry, imagínate que en el momento en que Harry llega a Hogwarts aparece Voldemort, ¿no? Pues no lo iban a poder derrotar. Exactamente igual nosotros en la vida. Este arco de aprendizaje que el héroe tiene cuando damos el primer paso hacia el mundo desconocido, cuando empezamos a conocer a nuestros amigos, a nuestros rivales, y las pequeñas pruebas son preparaciones para ese gran enemigo, para ese gran rival. Ya llegaremos a ese punto. Pero entonces, si ustedes hoy en día se están enfrentando a pruebas, una enfermedad, que no tienen dinero, que hubo una traición, que no encuentran su camino, que están desmotivados, etcétera, 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 entiendan esto como partes de una prueba, como partes del camino, como pruebas que no están ahí para detenerlos, sino todo lo contrario, que están ahí para darles la experiencia, los puntos, para subir de nivel, para aprender habilidades que te van a acompañar para siempre. Dice una frase del estoicismo, que cuando nos enfrentemos a una prueba, digamos, para esto me he preparado, para esto es lo que he entrenado. Entonces, así es el viaje. Así comenzamos este viaje, saliendo del mundo conocido, entrando al mundo desconocido y encontrando a sus habitantes. Porque el mundo desconocido también tiene habitantes. Otros héroes que están haciendo el viaje con nosotros, gente que ya conoce ese mundo, algunos a nuestro favor, otros en nuestra contra, y siempre, siempre, siempre pruebas, constantemente pruebas, pruebas, pruebas. Y aquí hay que decirlo, ahí comienza a asomarse la gran prueba, el gran reto, el Caballero Negro. El Caballero Negro es el héroe que también hizo su viaje, pero sucumbió ante la oscuridad. Le voy a dedicar un capítulo por completo a este personaje. Pero bueno, aquí están los primeros grandes pasos. Dependiendo de dónde estén en el camino, volteen a su alrededor y vean a sus compañeros. Hagan un análisis de quiénes son aquellos que los han acompañado en el camino. Puede ser de forma temporal o de forma permanente. Muchos de esos compañeros siempre van a ser parte de nuestra vida aunque ya no estén. Otros compañeros van a estar hasta el fin de nuestros días. Hay que agradecerles, hay que mandar un agradecimiento, ¿no? Yo aquí me encantaría mandarle un agradecimiento a mi gran amigo Damián. Damián es un gran amigo que tengo, que me ha acompañado, me ha guiado, me ha ayudado. Yo creo que ya por más de 20 años aproximadamente. También a Marco, que ha sido mi gran amigo de aventuras, por así decirlo, ¿no? Y otros que pues se han quedado en el camino, o yo me he quedado en el camino para ellos desde su perspectiva. También hay que decir que muchos compañeros pues son románticos, ¿no? Hay amores que se van, que se quedan.
Entonces también pues hay que honrarlos y hay que entender que el camino continúa. Aquí les quiero contar, y con esto quiero acabar, un cuento budista que dice así: 5 monjes partieron de su templo hacia el monte Meru. El monte Meru es como el Vaticano, por así decirlo, ¿no? Así como la Meca. Entonces 5 monjes partieron hacia el monte Meru. En su camino encontraron a una mujer que se había quedado viuda y necesitaba ayuda para arar los campos. Entonces uno de los monjes se quedó, se despidió de sus compañeros y decidió quedarse. Quedaron 4. Siguieron avanzando y encontraron un pueblo donde la hambruna había asolado. Uno de los monjes dijo: me voy a quedar a ayudar. Se quedó y quedaron 3. Más adelante encontraron a unas personas que estaban en un río y se estaban ahogando. Uno de los monjes dijo: me voy a quedar a ayudarlos. Se quedó y quedaron 2. Más adelante en el camino encontraron una guerra y uno de los monjes dijo: me quedaré a librar esta guerra. Quedó 1. Ese 1 llegó al monte Meru, pero en realidad los 5 llegaron con él. Se los dejo para que piensen qué significa esto. Y bueno, por ahora ese es este capítulo. Muchísimas gracias a todos. Tengo un montón de preguntas que no contesté porque voy a probar un formato nuevo. Voy a ver si hago como un podcast de preguntas y respuestas. No quería retrasar más la salida de este podcast, pero bueno, reconozcan a los compañeros, reconozcan a sus rivales, agradezcan a sus compañeros los que estuvieron, los que están, también agradezcan a sus rivales y acepten las pruebas con dignidad, con honor, con alegría, porque las pruebas están ahí no para detenerte, sino para fortalecerte. Los quiero invitar a mi canal de TikTok, que se llama exactamente igual que este podcast, El Camino de los Reyes. Ahí voy a estar hablando de otros temas distintos, pero complementarios. Creo que nos puede ayudar, ¿no? Consumir, digamos, los 2 productos, porque uno ayuda al otro. Ahorita en el TikTok estoy en una serie que se llama Las 4 virtudes del guerrero, que son fortaleza, valentía, maestría y honor. Estoy subiendo videos explicando cómo conseguir cada una de estas 4 virtudes. Entonces, si quieren, sería muy bueno que vayan para allá. Y también a los del TikTok luego los voy a mandar para acá. Y bueno, obviamente pues se va a seguir creando contenido, se va a seguir expandiendo toda esta serie del viaje del héroe y muchas cosas que vienen más en el camino. Creo que por mi parte es todo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por seguirme. Síganme en el TikTok, síganme en Instagram, escuchen el podcast, que bueno, ya lo escucharon. Creo que por ahora es todo. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus puntuaciones. Ya tenemos 5 estrellas ahí en el Spotify. Déjenme sus comentarios, váyanse a Instagram si tienen preguntas. Recuerden que en Instagram tengo una historia destacada del podcast y ahí cada capítulo tiene como su espacio donde pueden dejarme preguntas. Las voy a contestar. La verdad es que tengo muchas preguntas que me han mandado. Entonces estoy pensando un formato de hacer un podcast temático como este. Preguntas y respuestas. Podcast, preguntas y respuestas. Porque no quiero que se alargue demasiado. Como es el caso en este momento. Entonces, muchas gracias a todos. Un saludo. Yo soy Yahvé Alexander. Nos vemos.